Sin Filtro, un podcast de la familia para la familia. 1, 2, 3. Hola con todos, bienvenidos a Familia Sin Filtros, un podcast de la familia para la familia. Mira que estamos en un nuevo episodio y hoy estamos trayendo, siempre tenemos algo nuevo para todos ustedes, siempre tenemos un nuevo tema, nuevas cosas. Y hoy tengo un invitado muy especial. Tengo al frente mío a alguien que admiro muchísimo, que es un duro en la enseñanza de la palabra de Dios. Me encanta no solo verlo, me encantan los comentarios de toda la gente que dice ¡qué buena clase! Y hoy lo tengo frente a mí. Vamos a conocer muchísimo más de él, pero quiero darle una bienvenida muy cordial. Gabrielito, ¿cómo estás? Muchas Bienvenido. gracias. ¿Cómo te va? Todo bien, muchas gracias. Qué gusto estar aquí contigo. Gracias. ¿Cómo te sientes? Bueno, esta es tu casa, acá en Encuentro con Bahía. ¿Cómo te has sentido acá? En esta casa, ¿no? Y aquí estamos hoy justo en el escenario, ¿no? Sabes que súper bien. Realmente ya me siento como en familia. Ha pasado más o menos 3 años que vengo asistiendo a la iglesia y creo que ya estoy totalmente comprometido con esta iglesia. No, y realmente somos muy bendecidos con todo lo que tú realmente aportas. ¿Cómo ha sido la experiencia de absorber la palabra de Dios? ¿Desde cuándo empezó esa pasión por recibir y enseñar? Más o menos 15 años Ya. son los que empecé en la vida cristiana realmente. Claro. Y desde ese momento también en la enseñanza. Uh-huh. Aunque hay una faceta que de pronto tú no conoces, yo empecé en la alabanza. ¿En serio? No. Sí. Yo toco la guitarra. Sí. O sea, eres multifacético. Y hacía también un poco de la dirección de la alabanza, ¿no es cierto? Y claro, llegó un punto en que entendimos que la alabanza necesita mucha teología. Sí, por el concepto mismo que maneja, ¿no es cierto? Por ser esa espada que lleva al pueblo hacia la alabanza. Entonces, claro, decidí empezar un poco a meterme más en la enseñanza bíblica y de ahí salió la búsqueda y el encuentro del don, ¿no es cierto? Uh-huh, y con ese don es con el que trabajamos hoy. Claro, perfecto. Gabrielito, tú eres esposo y papá, ¿verdad? Sí, señor. Háblame un poco de tu familia. Mi familia, tengo una esposa, se llama Elizabeth, tengo un par de hijas, la mayor tiene 16 años, la menor tiene 12. ¿Ya cumplió 16, Dani? Va a cumplir, en 4 días. Wow. 4 o 5 días cumple. Perfecto, está muy bien, entonces. Sí. Entonces sería la Dani y la Rafa. Y la Rafa, correcto. ¿Por qué Dani y Rafa? Buena pregunta. Sabes que Daniela sí por Daniel, ¿no? Claro, un nombre bastante bíblico. Sí, con Rafaela no encontramos ese nombre bíblico que nos gustaba. Y buscamos una mezcla, digamos, interesante y salió Bianca Rafaela. Bianca Rafaela. Sí. Bueno. ¿Rafaela vendrá de Rafa? ¿Tendrá algo que ver? Probablemente, sí. No la investigamos al 100%, con ella fue más bien un gusto. Perfecto. Sí. ¿Cómo ha sido la relación? Pues yo creo que un papá siempre tiene una relación especial con las hijas, ¿no? Totalmente. ¿Cómo ha sido no sé, pues, la relación en sí? Sabes que la relación desde que ellas nacieron fue una relación bastante profunda. Sí. Primero Daniela como la hija única, ¿no es cierto? Fueron 3 años más o menos de compartir con ella como hija única. Y después cuando ya supimos que venía Rafaela cambió un poquito la perspectiva, pero claro, con mi esposa diseñamos un plan en el cual ella tenía que dedicarse 100% a Rafaela y yo me dediqué 100% a Daniela. Entonces generamos un vínculo mucho más profundo con Daniela hasta que Rafaela fue creciendo y tratamos de equilibrar un poco el tema, ¿no? Claro, por supuesto. Yo creo que una de las cosas pues hermosas y adentrándonos al tema es cómo poder tener hijos en un ambiente pues obviamente sano, en un ambiente pues donde uno está siendo guiado por la palabra de Dios, pero al mismo tiempo encontrarte frente a varias hoy por hoy varias ideologías, varias formas en las cuales uno debería disciplinar o no a los hijos. Tienes la crianza respetuosa, que no les digas nada a tus hijos, déjales ser libres, y por otro lado la crianza en donde uno debe ser exigente y disciplinarlos con todo. Entonces es un reto realmente manejar esa armonía adecuada entre el amigo, el padre, el que guía, pero también donde exista disciplina, donde uno los empodere, los impulse, pero al mismo tiempo donde no los deje ir muy, muy lejos, ¿no? Como, no muy lejos, sino desviarse muy fácil. ¿Cómo te has visto en ese envolver con las hijas?
Te diré que es un tema bastante complejo, ¿no? Realmente es un tema bastante complejo y tú topaste algunos puntos en lo que mencionabas y decías cómo ser amigo. Yo creo que ese es uno de los puntos fundamentales en el cual nosotros debemos identificar que nuestra función no es ser amigo de nuestros hijos, ¿sí? Sino cumplir esa función de padres, ¿no es cierto? Y claro, ahí viene un equilibrio interesante y creo que también vamos un poco más atrás en cuanto a identificar cómo funcionan nuestros hijos. Tú tienes 2 hijos también, ¿no es cierto? Imagínate, 2 varones. Exacto. Tenemos justo lo opuesto. Intercambiemos uno. yo anhelaba mucho las nenas. O sea, yo anhelaba mucho una nena. Por lo menos yo siempre decía, pues Dios quiere darme una nena. Y sí creo que el Señor nos dio, pues ahorita está en el cielo, pero yo creo que sí tuvimos nosotros una nena. Pero vos te veías siempre con hijas. No, la verdad ni siquiera entendía, ¿no es cierto?, lo que quería, porque realmente es así. Sí. A veces tú dices un papá quiere hijos, por un poco el tema del contexto, ¿no es cierto?, de cómo enseñarles y qué. Sí. Pero cuando te salen hijas, realmente agradeces a Dios y continúas, ¿no es cierto? Pero claro, lo que entendí muchísimo es que nuestras hijas tienen diferentes personalidades, primero. Sí, exacto. Y si tú no logras entender la personalidad de cada una, no vas a llegar a ellas. Entonces creo que por ahí empezamos un poco a entender cómo los estamos criando, ¿no es cierto? Por ejemplo, con Daniela, yo empecé a tener una crianza mucho más despreocupada, digamos, en el sentido de que ella era autosuficiente. Ok. Entonces ella hacía sus cosas sola, ¿no es cierto? Y empezaba a tomar el liderazgo ella mismo de su vida, encaminado. Tú le decías pocas cosas, digamos, y ella las cumplía. Y eso notaste desde que era pequeña. Desde que era pequeña. O sea, una de las primeras cosas fue identificar de alguna manera cómo son ella, o sea, cómo era ella. Entonces, Dani muy independiente. Muy independiente, sí. Y claro, era una de las personas también que tú dices, no necesitas llegarle mucho digamos que no es kinestésica. ¿Sí? Es un poco más auditiva, visual, y esas características, aunque no lo creas, es necesario identificar en nuestros hijos. Sí, claro. Porque es la forma de comunicarte con tu hijo, ¿no es cierto? Antes de ponerle un parámetro, por ejemplo, de algo estricto, ¿no es cierto? Un límite o alguna cosa, tienes que primero saber cómo llegar a tus hijos. Entonces, claro, yo identifiqué eso en Daniela y cuando Rafaela nació y empezó a crecer, dije, ya tengo el ejemplo, pues se maneja de la misma forma. La misma cosa. Exactamente, facilito, si la primera salió bien o está saliendo bien, ¿no es cierto? En la segunda probablemente salga bien. Y claro, me golpeé con algo, ¿no es cierto? Que Rafaela no tiene ni la misma personalidad, ni la misma forma, ni la misma manera de acatar órdenes, ¿no es cierto? Con ella era una manera totalmente diferente. Claro, totalmente. Entonces, claro, ahí es cuando tú te golpeas y dices, ey, a ver, ¿cómo es? Esto no era tan sencillo como pensamos, ¿no? Sí. No era repite lo mismo que hiciste con el primero. Copy-paste. Y me imagino que a ti te pasó lo mismo con tus 2 hijos. Cada uno de los 2 son totalmente diferentes y siempre es ese reto de poder primero, como dices, de entenderlos, ver los dones y talentos que tiene cada uno, o por lo menos tal vez las habilidades que de alguna manera ya vienen innatas con su temperamento, y a la vez darte cuenta también de las debilidades que pueden ellos también tener, porque todos nacemos de alguna manera pues con fortalezas y debilidades, y creo que la identificación al inicio es un reto, porque claro, mereces compañía. Total. Mereces acercamiento, o sea, debes estar ahí pegado a ellos y eso toca dedicarle tiempo. Totalmente. Ahora, por ejemplo, yo no comparto muchos criterios que ahora se usan mucho, por ejemplo, el tiempo de calidad. Para mí no existe este concepto de tiempo de calidad. O les das tiempo o no les das. Y si es tiempo debe ser de calidad. Exactamente, o sea, se anula un poco este concepto de que darle 1 hora o 2 horas al día con que sea de calidad. No sirve. Claro. Porque realmente, mira, yo creo que nuestros hijos pasaron algo que nosotros no hemos pasado, una pandemia. Y ese encierro realmente nos entregó unos hijos totalmente diferentes. Así es. Sí. ¿Qué edad tenían las chicas? Estamos hablando de 4 años atrás. Daniela debe haber tenido 11, 12 años y Rafaela 7, 8. Wow. Entonces ellas ya... etapa crítica de crecimiento. Exactamente. Y ellas ya venían de un concepto en el cual ya tenían sus normas establecidas, ¿no es cierto? Ya sabían muchas cosas. No sé si te pasó a ti, pero incluso los horarios de comida se cambiaron. Total, claro. Entonces ya no comías a las 6 de la mañana, ya no comías a las 12 del día y a las 8 de la noche, sino que ahora de pronto te despertabas más tarde, ¿no es cierto? Salías 9, 10 de la mañana a desayunar. Y claro, todo empezó a cambiar. Ahora, cuando nuestros hijos salen de ese encierro y llegan, ¿no es cierto?, otra vez a juntarse con gente, les complicó muchísimo. Claro, por supuesto. Y todas las reglas y todos los temas cambiaron. Y claro, nosotros no llegamos a ver
tan rápido, ¿no es cierto?, ese cambio, porque ya veías que venían personas que les influían. Sí. Muchos compañeritos, ¿no es cierto?, con este tema ahora de la influencia, empezaron a influenciar sobre ellas. Claro. Y claro, tenías que estar muy pendiente y si no les das el tiempo que debes darles, ¿cómo identificas esos problemas? Claro. Entonces, bueno, de alguna manera en la pandemia uno diría, yo sí les di el tiempo adecuado, porque pasábamos ahora en la casa encerrados, pero tampoco era así, ¿no? Total. O sea, uno pasaba a veces en la computadora, que fue la puerta hacia el mundo exterior, pero uno empezó a desarrollar o a ver que los hijos empiezan pues a cautivarse un poquito, a poder encerrarse un poco, y siendo en este caso ellas niñas, cambiando hacia la adolescencia, pues las dos, ¿cómo fue la parte de el cuidado? Antes era creo que un poco diferente, ¿no? Te portaste mal en clases, esto merece una consecuencia o una disciplina o no sé. ¿Y cómo fue ese cambio ya hacia la adolescencia? O sea, el cambio de la disciplina en sí. Sabes que igual bastante complejo, ¿no es cierto? Y claro, otra vez las personalidades. Sí, claro. Con Daniela, digamos que ningún problema, porque sí, a Daniela le decías y empezaba a caminar como es. Ya, ok. Y te voy a contar una experiencia mía, ¿no es cierto? Con Rafaela una vez tuvimos un conflicto en cuanto a disciplinar. Y ella se puso a llorar terriblemente y me dijo, no quiero saber nada, y se metió a su cuarto. Te hablo de 9, 10 años. Sí, claro. ¿Sí? Y después, mientras yo estaba afuera, sale por debajo de la puerta un pedazo de papel así. Yeah. Y claro, yo decía, y saco, y era una carta. Y en esa carta, cuando yo abrí, dijo, papi, me mandaste a la zona de corazones rotos. Uf, no. Imagínate una experiencia así, ¿no? Entonces, claro, eso me golpeó primero a mí. Así, Ella escribió. La zona de corazones rotos. Sí. ¿Y habían hablado antes de eso? Jamás. Wow, ok. Entonces, claro, empezó un proceso en el cual, ¿no es cierto? Yo le decía a mi esposa, ¿qué es esto? O sea, claro. ¿qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal? Sí. Y claro, ese fue un punto de quiebre realmente en cuanto a la crianza con mi segunda hija. Porque como te digo, mi primera hija sigue muy rápido las normas, ¿no es cierto? Sigue muy rápido las órdenes, pero mi segunda hija tiene una característica, no digo que esté mal, ¿no es cierto? Es su forma de ser. Claro. Sí. Y claro, el que no estaba entendiendo su forma de ser era yo. Sí, claro. Entonces, cuando logré entender eso, empezó una fracción, hubo un quiebre completamente en mí. Sí. A identificar cómo funciona mi hija menor. Y creo que eso es fundamental para nosotros. Claro. ¿No es cierto? Identificar cómo funciona. Y claro, cuando empecé yo a cambiar la forma de tratarle, empezó a cambiar nuestra relación para bien. Claro. Ahora, hay siempre pues el tabú que muchas familias lo tienen. Hemos ido adaptándonos un poquito y creciendo más y viendo pues la tarea, de alguna manera lo ven como la tarea igualitaria entre papá y mamá. Pero en realidad, ¿cómo nos dice la palabra que nosotros deberíamos guiar? Porque hay un rol como papá y hay un rol como mamá. Pero antes se veía como, usted le disciplina, mamá, a los hijos, yo me encargo de proveer en la casa. Ajá. Y antes se veía así. Pero realmente, ¿qué es lo que nos dice la palabra? O sea, lo que nos dice la palabra, y yo creo que a la luz de eso, nosotros somos sacerdotes de nuestro hogar. Y el sacerdote tiene realmente a cargo absolutamente todo, desde un punto de vista, digamos, general, ¿no es cierto? Y tú como sacerdote primero debes enseñar a tus hijos. Sí. Y claro, yo creo que esto es uno de los factores, hablando de la palabra, ¿no es cierto? Cuando nosotros generamos ira en nuestros hijos, es muchas veces esto. Sí. Nosotros a veces somos sacerdotes afuera de la casa, pero dentro de la casa no lo somos. Y eso es lo que genera ira en nuestros hijos. Sí. Entonces, claro, es un poco adaptarte incluso en el campo mío, por ejemplo, ¿no es cierto? Tú ves que yo enseño. Sí. Pero esa enseñanza debe ser tan íntegra que mis hijas la puedan ver. Que se vive primero en la casa. Exactamente, que la puedan ver. Y claro, ellas la ven y la viven también. Sí. Entonces, tú tienes ahí, por ejemplo, uno de los principales problemas que tienen los niños hoy es que no quieren ir a la iglesia. Pero claro, yo pregunto, ¿los papás quieren ir o no a la iglesia? Claro. Pero cuando tú muestras ese concepto en que sí, oye, yo voy porque amo al Señor y porque tengo una deuda con Él. A mí me gusta mucho ese concepto que utiliza Pablo al decir yo de Cristo soy deudor. Entonces, si yo trabajo por deuda, ¿no es cierto? Yo debo mucho y lo hago. Ahora, eso mis hijos ven en mí y hacen exactamente lo mismo. Porque acuérdate que nosotros somos un ejemplo de nuestros hijos. Entonces, volviendo un poco al sacerdocio. Si yo soy el sacerdote, no solamente que debo dar lineamientos, ¿no es cierto? Sino que debo enseñar. Y el concepto de enseñar no es solo hablar. Claro.
¿no es cierto? Es hacer, porque ellos ven mi realidad. Total, y creo que la autoridad para poder plantear disciplina de alguna u otra manera, o sea, se muestra justamente en ese testimonio, que lo que él habla también lo está actuando no solamente afuera, sino también acá. Y eso te da un poco más de autoridad en ese sentido. Pero, ¿cómo realmente uno debería disciplinar en sí? Y por temporadas, ¿no? Porque yo creo que muchos papás han tenido ese dilema, ¿no? ¿Cómo debo realmente disciplinar? Porque como cultura latina tienes, no sé, a vos cómo te disciplinan tus papás. Totalmente. O sea, porque a mí era correazo puro, ¿no? O sea, a mí era correazo y contaba yo los correazos y sabía que, si me cubría, sabía que venía uno más. Era parte de. ¿Cómo fue esa experiencia? Es interesante porque, como tú dices, ¿no es cierto? Yo también fui criado un poco con el golpe. Claro. Sí. Y claro, a veces la nueva cultura, la nueva psicología, ¿qué dice? Que eso está mal. Que no los puedes tocar. ¿No es cierto? Ajá. Pero ¿qué dice la palabra sobre eso? Dice que nosotros debemos hasta cierto punto disciplinar. Incluso te dice cómo y en dónde. Ajá, ¿No es cierto? Claro, entonces, claro, y claro, cuando tú ves el cómo, dice no con ira. Sí, exactamente. Y esa es una característica fundamental, porque si tienes ira, mejor ándate, respira, ¿no es cierto? Y vuelve y corrige. ¿Sí? Claro. Ahora, por supuesto, dependerá de nuestros hijos el nivel de disciplina. Claro. ¿No es cierto? Porque también podemos entrar en una exageración, digamos. Entonces, yo creo que un poco la psicología está sacando, y no, ojo, no estoy en contra de la psicología, pero creo que está sacando el contexto muy afuera de lo que nosotros creemos como palabra de Dios, ¿no es cierto? Claro. Sabemos que tenemos que disciplinar, sabemos el momento, sabemos el cómo, sabemos el dónde, pero eso viene del conocimiento mismo de la palabra. Ahora, si yo desconozco esos conceptos, ¿no es cierto? Prefiero apegarme a conceptos que son de la época. Y creo que ese es un buen punto, porque nosotros, o sea, es muy difícil establecer un caso específico como debes hacer esto con tu hijo, porque creo que dependerá mucho del hijo, de lo que hizo, del factor, de cómo se llevan las cosas en tu casa, pero sobre todo creo que el factor determinante es qué dice la palabra, y uno debe tener ese concepto en sí. Más que la prédica que puede ser el día domingo, más que la enseñanza, más que este podcast, es qué dice la palabra y cómo se ajusta a tu realidad totalmente actual. O sea, y de esa manera sí te permite, pues, plantear el tipo de disciplina que hay en tu casa, porque no necesariamente es una disciplina que es solamente con vara y o sea, hay muchas otras formas. Totalmente. Y en tu caso, pues siendo papá de hijas, ¿no? Uno dice, bueno, con los hijos es más fácil, pero uno dice papá, hijas, ¿cómo no? Encárgate tú. ¿No? O sea, esa parte es más complicada. Y sabes que en ese punto yo jamás le di esa carga a mi esposa. Porque me parece que es zafarnos de una responsabilidad. Claro, y no es así, porque a la final el Señor al que me le va a pedir cuentas por mi familia es a mí, por ser sacerdote de mi hogar. Así es. Entonces, claro, cuando tú analizas un poco ese concepto, dices, ¿cómo y cuándo debo yo disciplinar, no es cierto? Y claro, tú lo entiendes y esto sí me gusta hacer un énfasis, ¿no? De que nadie puede recomendar a otros cómo criar hijos. Desde su propia experiencia. Claro. Totalmente de acuerdo de que yo te puedo compartir lo que dice la palabra de Dios, pero es tu situación. Claro. Tú conoces a tus hijos. Y claro, por eso es que decimos, al igual que cuando hay matrimonios, ¿no? Oye, ¿qué haces, padre? Yo no te puedo decir, ¿no es cierto? Porque tú eres una realidad, tu esposa es otra realidad y tú tienes que conocer tu realidad. Hay un manual muy claro que te guía cómo hacerlo, aplícalo en tu vida y que el Espíritu Santo de alguna manera te pueda guiar. Correcto. Pero sí hay parámetros muy claros. O sea, lo que vos dices, primeramente el tema de no hacerlo con ira. Por eso dicen, no, es que los Juanitos, los Andrade les pegan con vara en la cabeza. O sea, yo no sé qué como, entonces hagámoslo así, ¿no? Totalmente. No, y no es así. O sea, hay un mandato, hay una forma en este caso de hacerlo, pues, y es mucho mejor, ¿no? Total. Ahora, claro, cuando tú disciplinas a un hijo es como cuando el Señor te disciplina a ti. Y la palabra dice que no toda disciplina en ese momento parece ser causa de gozo. Y por supuesto que tus hijos se van a enojar y te van a hacer un berrinche, ¿no es cierto? Pero eso es parte del concepto. Dice, la disciplina en ese momento no necesariamente es causa de gozo, pero después, ¿no es cierto? Cuando yo entiendo el por qué, no sé si a ti te pasa, pero yo le agradezco mucho cómo mi mamá me crió. Sí, claro. Aunque haya sido un tema fuerte, aunque haya sido un tema exigente, yo soy lo que soy por mi mamá. Sí, y yo jamás podría decir, no, ella se equivocó en mi crianza. Claro. Y claro, entraría también el que yo debo honrar a mi padre y a mi madre, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces es un concepto fundamental que si tú no enseñas a tus hijos,
es muy difícil que tengas primero un grado de respeto, ¿no es cierto? Y un grado de sacerdocio sobre ellos. Sí, claro. O sea, y esa autoridad, o sea, que uno se la gana en sí. Pero creo que alguien que se encuentra frente a una barrera muy complicada, y es cómo adaptar tu enseñanza, tu forma de criar a tus hijos frente a un mundo que lo puede ver de una manera también diferente. O sea, en el colegio hay colegios donde cogen y dicen, usted le pega a su hijo, le voy a denunciar, o sea, que tiene una vara, no, ¿cómo? O usted aún lo habla así, no, ni siquiera lo debe llamar la atención, usted déjelo ser libre, o sea, esa parte es complicada, ¿no? Irse adaptando a... Totalmente de acuerdo. Y sabes que incluso yo cuando enseño en la iglesia, y cuando llegamos a este punto de disciplinar, hay muchas personas que se asustan. Claro. Dicen, no, ¿cómo? O sea, pegarle a nuestros hijos, no. Claro, ajá. Sí, eso es lo como pegar. Exactamente, pegar no como corregir. Ajá, sí, exactamente. Entonces, claro, cuando tú empiezas a comentar con ellos, a la final yo no puedo exigir que nadie haga nada que no quiere hacer. Sí. Pero mi responsabilidad es decir lo que dice la palabra. Claro. Ahora, si nuestros hijos están en ese camino de obediencia, no hay necesidad de disciplinar. Sí, claro. Entonces ahí llega también donde tú buscas ese equilibrio en el cual hasta cierto punto es simplemente una conversación, hasta cierto punto una suspensión de privilegios, que también funciona muy bien, ¿no es cierto? Y hasta cierto punto decir, llegaste al límite en el cual ya no hay otra opción, y aunque te amo mucho, tengo que disciplinarte. Claro, o sea, sí es un tema realmente muy complejo en ese sentido, pero creo que se puede evitar mucho. Totalmente. Y justamente la presencia de un papá, la presencia de una mamá en la vida de sus hijos es necesaria, o si no, se empiezan pues a desviar bastante. ¿Cuánto debería ser? Ya hablamos de no un tiempo de calidad, pero para que puedan los hijos realmente aprovechar a sus papás. ¿Cuánto tiempo? O sea, ¿cuál es realmente el tiempo que debería uno estar con sus hijos, ¿no? Es interesante esa pregunta, ¿no? Y creo que es una pregunta... Horarios, trabajo... Exacto, es una pregunta universal, digamos, que todo el mundo quiere encontrar la respuesta. Sí. No creo que tenga una respuesta válida porque dependerá muchísimo de a qué te dedicas, ¿no es cierto? Claro, qué haces, qué hace tu esposa y muchas otras cosas. Porque, claro, yo puedo decir que el tiempo que me sobra después de trabajar, y no estoy diciendo que sea una sobra, ¿no es cierto? Sino que estoy diciendo que es el que tienes disponible después de trabajar, debe ser dedicado 100% a tus hijos. Total. Ahora, todo dependerá de qué quieres a futuro, ¿no? Porque claro, nosotros a veces decimos, no, nuestros hijos, y a veces incluso utilizamos mal el concepto de que Dios los guiará. Sí. ¿No es cierto? Exactamente, y Él hará. ¿Qué tal? Pero no puede ser que nosotros no sentemos las bases, ¿no es cierto? Sí. Lo que dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y esa instrucción es básica. ¿No es cierto? No estoy pidiendo que mi hijo sea un teólogo. Sí, claro. Simplemente estoy pidiendo que él vea lo que el Señor quiere hacer en él. Porque a mí me gusta mucho esta analogía, no sé si tú la has oído en algún momento. Nuestros hijos cuando son chiquitos viven bajo el paraguas de nuestra fe. No tienen una fe propia. Sí, claro. ¿No es cierto? Ellos creen lo que yo creo. Por supuesto. Pero llega un punto en que ellos ya quieren coger su propio paraguas. Y claro, y está muy bien, porque ellos ya saldrán con su paraguas de su fe, ¿no es cierto? Y empezará su fe a ser probada. Total. Ya no lo que creía mi papá, sino qué creo yo hoy. Y es un punto delicado, porque vos dices ahí, ¿y yo qué debo hacer? O sea, yo debo disciplinarlo, ¿no? O sea, por favor, tiene 15, 16 años. Ya no lo puedes disciplinar como cuando era un niño. Totalmente. Y a veces ahí la gente dice, ¿hasta cuándo acaba cierta disciplina? ¿Hasta cuándo es el periodo? ¿Cuándo empieza? Y si se está desviando, ¿no? Y las bases fueron muy importantes, ¿no? Para que realmente ellos puedan entender. Ese paraguas de fe fue muy importante para el desarrollo de los demás. Totalmente. Incluso llegará un punto en que su fe sea probada y ellos probablemente se alejen. Sí, claro. Pero en el momento que tú entiendes, él instruye al niño en su camino, está sentando bases. Sabes que las bases de él simplemente se están consolidando para construir su propia fe. Claro, total. ¿Qué esperarías, por ejemplo, de tus hijas más adelante? ¿O qué cosas te gustaría que ellas tomen de la forma de cómo las guiaste y las disciplinaste en el camino? Es interesante tu pregunta, ¿no es cierto? Porque en otros tiempos, ¿no? Totalmente. Totalmente. Ahora, claro, cambia la forma. Pero no cambia el fondo. Ajá. Porque mira, ese es un concepto muy interesante, ¿no es cierto? Claro que ahora a los jóvenes de hoy les hablas de otra forma. Sí.
¿Por qué? Porque ya están en una sociedad diferente, digamos, ha cambiado. Claro. Pero cuando hablas de la palabra de Dios, no ha cambiado. Y eso no va a cambiar. Sigue siendo la misma y jamás va a cambiar. Claro. Entonces, ¿qué espero yo? Que ese fundamento que tú sembraste alguna vez continúe siempre firme. Sí. ¿No es cierto? Y de ahí en adelante que tus hijas puedan lograr lo que ellas quieran en función a la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Uh-huh. Y claro, tú dices después estudiarán algo. Sí. ¿Sí? Sí. Y yo lo que les he pedido es, oigan, estudien algo que pueda glorificar a Dios en lo que hacen. Uh-huh. Y no dejen de servir en un ministerio, si tienen, no dejen de cultivar sus dones, digamos. Uh-huh. Y claro, de ahí en adelante, algo que es fundamental y que uno ya tiene que ir pensando, ¿no es cierto? Es, en algún momento va a tener una pareja. Sí, y ya mientras más cerca estamos, ¿no es cierto? Mientras más grandes. Sí. Igual, ¿no es cierto? Que ese fundamento sea, oigan, no se junten en yugos desiguales. Claro. Porque solamente la persona que ama a Dios sabrá cómo amarles a ustedes. Es la parte de la guía, los hijos, Exactamente. ¿no? Son parte de las bases que estamos planteando. Pero yo sí me pongo a pensar, el tiempo va a cambiar, o sea, las reglas van a cambiar. Yo tengo mi cuñado que vive en Inglaterra y él me dice, nosotros vivimos acá en una sociedad en la cual si tú llegas a hacerle daño de alguna manera, no daño, pero llegas a corregirle físicamente a tu hijo, literal, si la vecina escucha, oye o ve, o sea, de alguna manera, te puede denunciar. Y la policía viene y te quitan a tu hijo porque lo estás violentando. O sea, estás en una sociedad donde... Y puede cambiar. Hay países donde están queriendo implementar justamente el tema de llamados la atención. Bueno, no gritos. Bueno, gritos sí creo que está muy mal, pero llamados de atención muy fuertes. O sea, las reglas pueden cambiar. Y yo digo, bueno, tal vez estamos diciendo esto es lejos, pero puede llegar alguna vez a Ecuador. O sea, cosas en donde tú te estás, o a Latinoamérica, donde te estás enfrentando a cambios que pueden afectar tu forma de disciplinar y cuidar a tus hijos. Totalmente, ¿no? Ahora, en relación a estos cambios, acuérdate que la iglesia primitiva sufrió muchos cambios de forma, ¿no es cierto? Pero su fondo siempre fue el mismo. Claro, se mantuvo. Entonces, claro, tú me podrás diciendo, sí, yo sé que hay muchas formas, ¿no es cierto? Y muchas cosas que muchos países están desarrollando en este sentido. Sí. Pero ¿cuál debería ser nuestra actitud? Claro. La misma. ¿No es cierto? Yo no puedo cambiar mucho en ese concepto. Debería ser. El problema es cuando tienes a alguien atrás que dice eso va en contra de nuestra ley. Totalmente de acuerdo. Creo que a veces pienso nuestros hijos podrían enfrentarse a realidades así en un futuro. Entonces sí es un poco más complicada, ¿no? Sí, pero igual te digo, ¿no es cierto? Ellos se irán adaptando. Sí, tendrán que adaptarse de alguna manera, pero ese adaptarse no puede ser convivir con esa idea. Sí, porque a mí me gusta mucho dividir este concepto de convivencia y coexistencia, que es lo que dice Dios. Ajá. Nosotros coexistimos con el mundo, sí, pero no convivimos con el mundo. Exactamente, muy bien. Entonces, claro, un fundamento básico para nuestros hijos es que ellos tienen que coexistir. Sí. Entonces, yo voy a mi trabajo, ¿no es cierto? Y me dicen en mi trabajo, oye, esto hay que hacer. Sí. Y si no, chavalín, tendré que hacerlo. Sí, hasta cierto punto, cuando no vaya en contra de mi moral, digamos. Claro. ¿Sí? Pero de ahí en adelante yo coexisto con ellos, pero no convivo. Entonces, una base fundamental. Ahora, nuestras hijos en general tendrán que vivir un montón de cosas diferentes, ¿no es cierto? Total. Pero claro, a mí me gusta mucho pensar cómo la iglesia primitiva en ese tiempo, cuando le dijeron, oigan, aquí se prohíbe alabar, dijeron, bueno, nos vamos debajo de la tierra. Claro. Y ahí tienes los mártires de las catacumbas, ¿no es cierto? Sí. Adoraban y alababan al Señor debajo. Cuando salían, les capturaban y les mataban. Sí. Ese era un poco el contexto, ¿no? Ahora, claro, dirás, parece exagerado. No necesariamente. Esa es defender tu fe. Exacto. Lo que estás viviendo. Y ese concepto de familia y la forma como el Señor nos ha enviado a poder mantener y dirigir a nuestras familias es un concepto, como vos dices, desde hace 2000 años atrás, y no es mucho más, en donde la iglesia se ha mantenido en esa guía, y eso es lo que ha mantenido fuerte, en este caso, pues el mensaje de Jesús, la familia. Totalmente. Y cómo se mantiene. Es realmente un tema buenísimo. Apasionante. Y el tema de cómo guiar a nuestros hijos y la disciplina adecuada. Gracias, Gabrielito, porque esto realmente nos ha motivado mucho, y creo que tenemos mucho de qué hablar sobre el tema de disciplina en sí, y guía a los hijos,
pero sabemos que realmente un versículo que creo que nos podemos quedar es el que dijiste, instruye al niño en su camino, ¿no? Es importante esto, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Totalmente. Creo que esa es la tarea importante que sí, tenemos. solamente para cerrar, ñaño, Sí. el concepto de que aunque nosotros les enseñemos a nuestros hijos todo esto, Sí. se pueden equivocar. Total. Y nosotros debemos estar ahí para levantarles. Sí. Y creo que eso es fundamental. Y a eso me refería un poco del tiempo, ¿no es cierto? Para tú ver que tu hijo cae y tener la capacidad de levantarle. Sí. Porque al igual que Dios nos ama a nosotros y nos da esa oportunidad de servirle, y muchas veces nos equivocamos, pero Él está ahí para levantarnos, ¿no es cierto? Sí. Creo que eso es lo que debemos ser nosotros para nuestros hijos. Sí. Esa guía primero, pero cuando ellos caen, estar dispuestos para levantarles. Y añadiendo a ese punto lo que dijiste, o sea, si nosotros nos equivocamos, creo que, o sea, podemos arreglar las cosas, o sea, hay tiempo de renovación, y creo que un hijo que ve que un papá se acerca y dice, me equivoqué, fallé, perdóname, Totalmente. es también un papá que está mostrando que es sensible a la voz de Dios a poder cambiar. Y eso enseña bastante Y también. claro, no solo es el perdón, Sí. sino lo que tú decías, este tema de restaurar, De restaurar, lo que hemos hecho mal. exactamente. Excelente. Gracias, Gabrielito, por este Gracias tiempo. a ti, ñaño. Ha sido un increíble tiempo y gracias por sacarnos este espacio. Excelente, ha sido un hermoso tiempo que hemos tenido junto a Gabrielito. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Familia Sin Filtros. Estamos en todas las redes sociales como Encuentro con Bayá y nuestro podcast Familia Sin Filtros. Síguenos para poder estar atento a todos los demás capítulos que tendremos y estaremos ahí atentos a también tus comentarios. Nos vemos. Chao, chao. 2, 3.